Los Evocati, el siniestro legado maldito del Imperio Romano que fue descubierto y revelado. La luna llena iluminaba las calles caóticas del barrio donde vivía Carlos. Esa noche, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si los ecos de un pasado oscuro estuvieran susurrando entre las sombras. Un incidente bastante extraño ocurría en este lugar. Cada mes, como un reloj macabro, un vecino desaparecía en la oscuridad. Nadie sabía qué estaba pasando, pero los murmullos en el vecindario se encerraban en un miedo que crecía a medida que el tiempo pasaba. Aquella noche, Carlos, un joven padre e ingeniero de día, sentía un peso en su pecho mientras se adentraba en un sitio de construcción abandonado, un lugar al que su curiosidad lo había atraído irremediablemente. Al entrar, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis grotescos y el aire olía a humedad y abandono. Sin embargo, algo brilló entre la maleza, un antiguo artefacto romano. La adrenalina le recorrió el cuerpo y aunque su instinto le advertía que se alejara, la fascinación lo inmovilizó. Se acercó al objeto, lujurioso en su antigüedad, y al tocarlo, un alarido sordo pareció resonar en sus oídos. Un sudor frío le cubrió la frente, pero no podía retirarse ahora. Lo que no sabía era que había despertado algo que creía enterrado. De regreso a casa, la imagen del artefacto no abandonaba su mente. Ya era de madrugada cuando se recostó sobre la cama y cerró los ojos, pero los sueños eran tormentosos. Esa luna llena lo inquietaba. Los murmullos de la comunidad reflejaban una desconfianza general. La policía no hacía nada, y el miedo a lo desconocido se había sembrado entre ellos. Los desaparecidos eran solo un eco de lo que la gente había decidido ignorar hasta que se volvió insoportable. Esa mañana, las pesadillas de su hijo de 8 años abrieron un nuevo abismo de terror. El niño se retorcía en su cama, gritando que unas figuras oscuras lo querían llevarse, que le prometían protección a cambio de algo valioso. Carlos sintió que su corazón se detenía. ¿Qué peligro acechaba en la noche? Al ir a advertir a sus vecinos, el escepticismo se desbordó. Son solo cuentos, decían. Nadie quiso creerle, no al menos por ahora, mientras la luna reía en el cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras parecían alargarse con cada paso que daba. La próxima luna llena se acercaba, y esa noche, mientras se reagruparon en el parque, Carlos sintió que el pánico empezaba a retumbar en su interior como un tambor de guerra. Las viejas leyendas se resurgían, y cada rostro conocido se tornaba ajeno y peligroso. Al descubrir la conexión de uno de sus amigos con los rituales oscuros de los Evocati, un escalofrío de horror le recorrió la columna. Su mente daba vueltas, y su confianza se desvanecía. En ese momento culminante, donde el terror y la traición se entrelazan, Carlos tendría que tomar una decisión. Podría enfrentarse a la oscuridad que acechaba en su comunidad, o dejaría que las sombras lo consumieran a él y a su hijo. Cada susurro, cada mirada, lo empujaba al abismo de una historia que apenas comenzaba. Carlos no podía dejar de pensar en su hijo. Las palabras de su pequeño resonaban en su cabeza, como un eco aterrador que se aferraba a su razón. Figuras oscuras, protección a cambio de algo valioso. ¿Qué significaba eso? Miró a su alrededor en el parque, donde los vecinos comenzaron a dispersarse, unos con sus rostros pálidos y otros con una aparente indiferencia. El miedo se había convertido en una sombra, tan sólida que podía aferrarse a la gente y desplazarla. Mientras hablaban entre ellos, Carlos sintió que las miradas se volvían hacia él,
como si revelara un secreto demasiado profundo para compartir. Tal vez deba huir, pensó brevemente, pero esa idea se esfumó. No podía dejar atrás a su hijo, no podía permitir que esos horrores arruinaran su vida. La próxima luna llena sería una noche crucial, y sabía que debía actuar antes de que fuera tarde. Con pasos firmes, dio media vuelta y se dirigió a casa. Cada calle se sentía más opresiva y oscura, como si las sombras se alzaran para devorarlo. Al llegar, notó la puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso su hijo había salido en la noche tras él? Un sudor frío le recorrió la espalda. Se asomó al interior, y su voz temblorosa rompió el silencio. «Lucas, ¿estás ahí?». El silencio respondía. Casi podía escuchar cómo sus latidos retumbaban en sus oídos. Carlos se adentró en la casa, un rincón lleno de recuerdos y risas, ahora dominado por el miedo. La luz de la cocina iluminaba lo suficiente para que pudiera ver el suelo, pero no había rastro de su hijo. «¡Lucas!», gritó, con una desesperación creciente. Los minutos se sintieron como horas, y su ansiedad se intensificaba. De pronto, un grito lejano cortó el aire, un alarido que lo heló hasta los huesos. Corría hacia la habitación de su hijo, pero las sombras lo seguían, cada vez más aceradas, como un aliento helado a su espalda. Al llegar a la habitación, vio la cama deshecha, las sábanas arrugadas, pero Lucas no estaba allí. «¡Lucas!», llamó de nuevo, y esta vez la respuesta llegó, una voz suave, quebrada y temerosa. «Papá, ven». Carlos se giró hacia la dirección del sonido. En el rincón más oscuro de la habitación, vio la figura de su hijo, encogida y temblorosa. El niño señalaba hacia algo en la esquina, donde la luz no podía llegar. El miedo lo envolvió cuando se dio cuenta de que, detrás de la figura de su hijo, se asomaban sombras. Sombras que parecían resplandecer con intenciones malvadas. «¡No te acerques!», gritó Carlos, mientras corría hacia él. Pero antes de llegar, una fuerza invisible lo detuvo. Las sombras comenzaron a envolver a Lucas, susurrando dulcemente, prometiendo lo que su padre nunca podría darle. Una risa inquietante emergió del rincón, llenando el aire con ecos de voces antiguas. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Esa misma voz que atraía a su hijo era la misma que había despertado en la construcción. Debía actuar, y rápido. Desesperado, se lanzó hacia la sombra que envolvía a Lucas, y con cada fibra de su ser, gritó: «¡No, no te lo llevarás!». Las sombras se detuvieron por un instante, como si se sintieran amenazadas. Carlos aprovechó para arrastrar a su hijo hacia atrás, pero la oscuridad no estaba dispuesta a soltarlo. Un viento helado recorrió la habitación, llevando consigo las risas y los susurros. «¡Papá!», gritó Lucas, mientras una sombra se abalanzaba sobre ellos. En ese instante, Carlos comprendió que la batalla aún no había terminado. Debía descubrir todo lo que ocultaba el artefacto que había encontrado y la conexión con los Evocati. Su lucha apenas comenzaría. Mientras la luna llena brillaba de nuevo por la ventana, Carlos supo que si no detenía lo que había comenzado, no solo perdería a su hijo, sino también su propia vida. ¿Qué poderes oscuros había desatado? La noche lo retaba a enfrentarse a un horror más grande de lo que había imaginado, un horror con raíces en la historia. Carlos miró a su hijo y, con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer para salvarlo? La sombra de lo desconocido se afianzaba, pero no estaba listo para ceder. Con una determinación renovada, salió de la habitación, decidido a desentrañar el legado maldito del que se había adueñado. Pero mientras el eco de sus pasos resonaba por el pasillo, una risa malévola se deslizó por la casa. El peligro que había despertado no era solo un eco del pasado, era una presencia que aún estaba ahí, esperando, buscando. Carlos se detuvo en la sala de estar, su mente zumbando como una colmena descontrolada. La risa, aún resonante en sus oídos, se fundía con sus pensamientos. ¿Cómo había podido dejar que sus miedos lo superaran? Sabía que debía actuar, pero una parálisis helada se había apoderado de él. Su hijo, Lucas, lo necesitaba ahora más que nunca. Un trago seco se formó en su garganta mientras observaba la penumbra en la que se había sumergido la casa. La luz de la luna apenas iluminaba los rincones, jugando con las sombras que se alargaban y encogían como si estuvieran vivas.
Carlos sintió como la oscuridad latía alrededor suyo, un organismo hambriento esperando a devorar. Las palabras de su hijo regresaban a su mente como un recordatorio constante. Figuras oscuras. Protección a cambio de algo valioso. ¿Qué valor podrían querer? Carlos sabía que los evocati no eran meros cuentos de viejos asustados. Eran ecos de una historia maldita que no podían dejar atrás. Se acercó a la mesa, donde había dejado el antiguo artefacto descubierto en la construcción. Se sentía como un monstruo dormido, esperando con un hambre insaciable. Al tocarlo, una oleada de frío lo recorrió. Se preguntó si era esa la conexión. Un instantáneo susurro parecía emanar del objeto, llamándolo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz baja, esperando una respuesta. La risa se apagó y el silencio se hizo palpable, como una manta pesada que cubría la habitación. De repente, una sombra se deslizó por el suelo, dibujada por la luz de la luna. Carlos se agachó instintivamente, y un escalofrío recorrió su cuerpo al notar que la sombra no era parte de la casa, sino una forma definida, casi humana. Se volvió hacia la habitación de Lucas. «¡Lucas!», gritó con el miedo asomando su voz. Tenía que encontrar a su hijo. Se encaminó de nuevo hacia la habitación, el artefacto aún en su mano. Las sombras danzaban alrededor de sus pies, como si quisieran atraparlo. Carlos temía que el ser oscuro que acechaba por ahí pudiera haber tomado el control de su hogar. «No, no te lo llevaré», se murmuró para sí mismo, empujando el miedo hacia un rincón de su mente. Al abrir la puerta de la habitación de Lucas, la imagen que vio le partió el corazón. Su hijo estaba en el suelo, acurrucado, pero a diferencia de la última vez, estaba inmóvil. Carlos se arrodilló a su lado. «¡Lucas, despierta!», gritó, pero el niño no respondía. Observó su rostro, pálido, como si un vacío lo había tragado. Fue en ese instante que sintió la presencia. Una sombra más oscura que la más oscura de las noches se posicionó detrás de él. Era como un manto de desesperación y promesas rotas. «¿Qué sacrificio harás?», susurró una voz profundamente enredada con ecos del pasado. Carlos se giró, su adrenalina golpeando cada fibra de su ser. «No vas a llevártelo», bramó, levantando el artefacto como si fuera un arma. La sombra se detuvo y un viento gélido agitó el aire, chisporroteando sus pensamientos. Se sentía que el mundo se había detenido, el tiempo se había congelado en una danza de horror y amor desesperado. La sombra parecía titubear ante el artefacto, como si reconociera un antiguo poder. En ese momento recordó algo sobre el objeto. Había un simbolismo detrás de cada línea y curvatura. En su interior contenía una historia de sacrificio, dolor y la promesa de protección, pero también de destrucción. La voz resonó de nuevo, cada palabra empujando a Carlos hacia la locura. «¿Qué harás para protegerlo?». «Todo», respondió, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. Se imaginó a sí mismo dispuesto a enfrentar las profundidades de la oscuridad con tan solo la vida de su hijo en juego. Las sombras comenzaron a retroceder y un fulgor de luz emanó del artefacto. Era ahora o nunca, pero con el resplandor, una nueva risa, más fuerte y desafiante, abrió la puerta al verdadero horror que venía para él. El artefacto chisporroteaba y la tensión crecía, presionando su pecho como si la casa misma estuviera a punto de estallar. Lo que había despertado no iba a dejarse marchar tan fácilmente. Y justo cuando las sombras se precipitaron hacia él con una ferocidad renovada, Carlos entendió que la siguiente jugada de esta macabra danza apenas había comenzado. ¿Estaba preparado para el precio que tendría que pagar? Una sinfonía de terror y oscuridad comenzaba a tomar forma frente a él. ¿Qué camino tomaría en esta inminente pelea? El eco del destino, pesado e implacable, aguardaba. Carlos sintió una convulsión en su interior cuando el objeto comenzó a brillar con una intensidad inquietante. Cada pulsación de luz parecía golpear en su pecho, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras,
titilantes y furiosas, parecían más que nunca cargadas de un instinto voraz. La voz retumbaba a su alrededor, creando un caos que retaba a su razón. ¿Qué harás para protegerlo? La pregunta reverberaba como el eco de un tambor en su cabeza, ahogando su sentido del tiempo. ¿Qué significaba ese sacrificio del que hablaban? La idea se enredó en su mente, perturbándolo, llevándolo al borde de la locura. Mientras las sombras se acercaban, Carlos alzó el artefacto con ambas manos. La luz que emanaba proyectaba siluetas en las paredes, figuras distorsionadas que se burlaban de él. «No, no te lo llevarás», gritó, la desesperación elevando su voz por encima de las risas irónicas que parecían brotar de la nebulosa oscura. En ese instante de confrontación, la sombra dejó de moverse. Una calma perturbadora envolvió la habitación, como si todos contuvieran la respiración en anticipación. Carlos sintió el sudor frío deslizándose por su espalda. «¿Puedo salvarlo?», se preguntó. Cada fibra de su ser urgía una respuesta. La risa regresó, esta vez llena de burla, oscureciendo aún más el aire que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él, formando remolinos inquietantes que parecían burlarse de su valor. «Todo. ¿Qué entendimiento tienes de ese concepto?», la voz se mofó, cada palabra empapada en una ironía sombría que desgastaba su determinación. «Haré lo que sea necesario», proclamó Carlos, sintiendo que la desesperación se convertía en ira. Sin embargo, las sombras se abalanzaron, como si atraídas por su desafío. De repente, la luz del artefacto estalló en una explosión que iluminó la habitación por completo. Carlos cerró los ojos, sintiendo un ardor lacerante mientras el mundo giraba a su alrededor. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar oscuro e incierto. Las sombras habían desaparecido, pero la sensación de peligro era aplastante. En el aire flotaba una carga oscura, como si estuviese atrapado en una pesadilla vívida. El artefacto aún estaba en su mano, pero su brillo se había apagado, dejando a Carlos sumido en la penumbra. «¡Lucas! ¡Lucas!», gritó, corriendo hacia donde había encontrado a su hijo, pero el niño no estaba. En su lugar, encontró una figura que lo observaba desde las sombras. No era humano. Su silueta era grotesca, llena de ángulos y sombras, una imagen de pesadilla que desafiaba la lógica. «¿Quién eres?», balbuceó Carlos, sintiendo que su voz se quebraba. La figura hizo un gesto con una mano larga y huesuda, señalándolo. «Has hecho todo lo posible, pero eso no es suficiente. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio?». El terror lo envolvió. ¿Qué era lo que debía sacrificar? Justo cuando estaba a punto de comprender, una visión borrosa apareció ante él, la imagen de Lucas sonriendo, correteando por la casa llena de vida. Un nudo se formó en su estómago al darse cuenta de lo que estaba en juego. La voz resonó nuevamente, fuerte y clara. «Vas a tener que decidir, Carlos, antes de que las sombras devoren lo que más amas. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar?». Carlos sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar. Cada pregunta se convertía en una carga, una presión que lo aplastaba, y justo antes de que pudiera responder, todo se oscureció de nuevo. La figura desapareció en un susurro perturbador, dejando a Carlos con la angustia de lo inevitable. Mientras buscaba a Lucas en la oscuridad, el artefacto comenzó a vibrar en su mano, atraído por algo oculto y profundo. En ese momento, una verdad escalofriante atravesó su mente. La oscuridad no solo acechaba la casa, sino que había estado esperando un momento como este para desatarse. El eco del sacrificio que podía estar por venir reverberaba en su mente, porque sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría Carlos hacer lo necesario para salvar a su hijo, o sucumbiría a la oscuridad para siempre? Al desplomarse la atmósfera de terror, una risa resonó, esta vez directa hacia él, y las sombras comenzaban a moverse otra vez. La próxima pieza de este macabro juego estaba a punto de ser revelada, y Carlos se dio cuenta de que, antes de que terminara esta noche aterradora, tendría que enfrentarse a su peor miedo, el precio de la protección, y lo que eso significaba para él y para Lucas. Una ráfaga de aire gélido lo envolvió, haciendo que los pelos de la piel se erizaran. Carlos miró a su alrededor, buscando cualquier señal de Lucas. Las sombras parecían moverse en un ballet grotesco, un recordatorio constante de su presente,
El artefacto en su mano comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con mayor intensidad, como si estuviera vivo, pidiéndole que lo utilizara. «Lucas», gritó, su voz resonando en la nada. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisieran escapar de la prisión de su cuerpo. La risa burlona que había escuchado antes comenzaba a retornar, llenando cada rincón oscuro de la habitación. Cualquier atisbo de esperanza parecía desvanecerse con cada risa retumbante. La habitación empezó a distorsionarse, las paredes cercándose hacia él. Era como si la casa, sus queridos recuerdos transformados en ecos de temor, quisieran devorarlo. Carlos sintió una oleada de angustia. «Debo encontrar a Lucas», murmuró para sí mismo, aferrando el artefacto con ambas manos, su única conexión con la realidad que una vez conoció. En la penumbra, un susurro pareció responder, arrastrándose como un serpiente entre las sombras. «Él ya no está aquí, Carlos, y nunca lo estará, a menos que...» «¿A menos que qué?», demandó, enfrentándose a la voz que flotaba en el aire, desgarradora y lacerante. Estas oscuras revelaciones le presionaban la mente como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Las sombras se acomodaron formando la figura de una mujer. Su rostro, parcialmente iluminado, era familiar. Era su madre. Un grito preñado de nostalgia y dolor escapó de sus labios. «¡Mamá!». La figura sonrió, pero había algo perturbador en su semblante, un brillo maligno en sus ojos. «Tu padre jamás pudo salvarte. Eres solo un eco de lo que debió ser. Pero tú, Carlos, has venido a enfrentar tu destino». La voz de su madre se mezcló con la risa sombría de las sombras, creando una cacofonía que lo hizo tambalear. «No, no puedo hacer esto», balbució Carlos, su mente abrumada por el pavor. La imagen de su madre era un espejo de su peor miedo, la sombra de su dolorosa realidad. El artefacto en su mano chisporroteó con una nueva luz, pulsando ante su angustia. «Escoge, hijo, revine a tu hijo, da lo que nunca quisiste perder para salvar lo que más amas, o sucumbirás dejándolo caer en la oscuridad». Las palabras se ataron a su corazón, pesadas y aterrorizantes. «No, no», gritó, sintiendo que la razón se le escapaba. La luz del artefacto comenzó a expandirse, iluminando más allá de las sombras, revelando escenas horribles, recuerdos distorsionados de su vida, momentos de alegría convertidos en desesperación. De repente, una visión borrosa volvió a aparecer. Lucas, de pie entre las sombras, su pequeño cuerpo temblaba. «Papá, ¿dónde estás?». Su voz era un eco tenue, lleno de miedo. Las lágrimas empañaron los ojos de Carlos. «¡Lucas!», gritó, lanzándose hacia su hijo, pero la silueta se desintegró en sombras, llevándose con ella la luz del artefacto. El pánico se apoderó de él, mientras el lugar se oscurecía cada vez más. Carlos se sintió atrapado por una maraña de dudas y temores, sabiendo que cada decisión lo acercaba más a una trampa mortal. «Todo tiene un precio, Carlos. Decídete antes de caer en la oscuridad», susurró la figura espectral de su madre, mientras el aire pesado se tornaba en humo, envolviendo todo en una bruma negra. La risa resonó una vez más, mucho más cerca ahora. Carlos sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, la alarma de su mente resonando en su interior. Debían decidir. Era hora de enfrentar las sombras y los dilemas que acechaban en lo profundo. Carlos cerró los ojos, respirando hondo. Su mente giraba como un torbellino. ¿Qué podía sacrificar? Cada segundo contaba. Cuando abrió los ojos, un nuevo brillo comenzó a formarse. Era el artefacto, o algo más. La luz parecía apuntar a un área del suelo, donde el eco de una voz y una risa oscura comenzaban a levantarse de nuevo. «Estás listo para descubrir el costo de tu amor». El terror estalló en su pecho, mientras la luz se proyectaba en la oscuridad, iluminando una figura que emergía de las sombras, esperando a que Carlos tomara la decisión final. Sería capaz de afrontarla. El artefacto vibró intensamente en su mano, y con una última mirada hacia el lugar donde había estado Lucas, el tiempo se detuvo. La luz empezó a parpadear. ¿Sería el final o el inicio de algo más aterrador? La luz del artefacto estalló en una brillante fulguración, y Carlos sintió una oleada de calor en su rostro. Sus ojos, entrecerrados por la intensidad del destello, lograron vislumbrar la figura que se iba materializando en el umbral de la penumbra.
Era una criatura digna de las pesadillas más deprimentes. Su carne pálida y envejecida parecía estar cubierta de un sudor helado que temblaba como una sombra fantasmagórica. Carlos dio un paso atrás, el corazón golpeándole dentro del pecho. «¿Qué eres?», logró preguntar, su voz apenas un susurro entre susurros. La criatura sonrió, mostrando dientes afilados como dagas, y cuando habló, su voz sonaba como un eco lejano, arrastrando consigo el peso de siglos de liendres. «Soy un guardián de lo que alguna vez conociste. Estoy aquí para mostrarte el camino, o llevarte a tu perdición». En ese instante, la oscuridad se espesó más, adentrándose en lo profundo de la mente de Carlos con instintos primitivos. «Lucas», murmuró, mientras las imágenes de su hijo luchaban desesperadamente por salir a la superficie. La criatura pareció percibir su angustia, acercándose con movimientos fluidos, como si danzara a lo largo de un hilo de terror. «Tu amor es poderoso, pero también destructivo. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? O mejor aún, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por él?» Carlos se sentía perdido. La proyección de Lucas, aquel eco que le llamaba, se desvanecía mientras la criatura se acercaba con una risa inquietante. «Déjalos caer. Esa luz te está engañando. Lo que brilla siempre tiene un precio, y es solo el principio de lo que está por venir». En ese momento, recordó las historias que su madre le había contado sobre los antiguos ritos, sobre cómo las sombras se alimentaban de la desesperación y el sacrificio. La idea de perder a Lucas lo atormentaba, un espejo oscuro en su corazón. «No puedo perderlo, no puedo dejarlo caer», gritó, sintiendo la presión de la realidad apretándole el pecho. Los ojos de la criatura centellaban, y detrás de su sonrisa se produjo un rumor que erizó la piel de Carlos. De repente, la habitación pareció expandirse, distorsionándose de una manera que lo mareó. Una serie de imágenes apoyadas en la luz quebrada comenzaron a girar a su alrededor. Recuerdos olvidados, risas, momentos de amor y también visiones de dolor. En medio de la confusión, algo dentro de él se quebró. «¿Qué quieres de mí?», gritó, el eco de su voz llenando la oscuridad. La criatura rió nuevamente, y fue un sonido que le heló la sangre. «Quiero tu elección. La oscuridad reclama el equilibrio, pero solo uno puede vivir, solo uno puede escapar. Tu hijo o tu propio deseo de protegerlo. La decisión nunca es fácil». Mientras las imágenes de su vida se arremolinaban, Carlos sintió que la desesperación invadía su mente. Un dilema moral carcomía su ser. «No puedo perderlo, no puedo», repetía, casi aferrándose a su propia locura. Pero a medida que la criatura continuaba acechando, una pequeña chispa de determinación comenzó a arder en su interior. «Quizás no tenga que perderlo», murmuró, comenzando a comprender que debía haber otra forma. La luz del artefacto pulsó, anticipando su decisión, y con ello su corazón palpitaba frenéticamente. Entonces, una correntada de aire helado barrió la habitación. Carlos giró la cabeza y vio figuras menores despuntando entre las sombras. Eran rostros familiares, amigos perdidos, cada uno en diferentes etapas de horror y sufrimiento. «Esta casa», pensó, «es un lugar de muchos sacrificios». «Carlos», gritó una voz conocida, «no te olvides de nosotros, no hagas lo que hicieron ellos, no te conviertas en uno de nosotros». La advertencia resonó como un tambor en su cabeza. La criatura hizo un gesto amplio, como si señalara todo el sufrimiento que la rodeaba. «El sacrificio es un arte antiguo, nadie escapa de su legado. Pero tú, hijo, puedes ser la excepción. Aceptarás el desafío». Con cada palabra resonando en su mente, Carlos se dio cuenta de que había algo más en juego. La casa no solo guardaba secretos, sino que era un receptor de aquellos que alguna vez amaron. Y mientras sus recuerdos se apilaban, una idea aterradora tomó forma. La luz parpadeó una vez más, y con una decisión que le estremeció el alma, se preparó a enfrentar el laberinto de sombras, buscando una salida en medio del caos, no solo por Lucas, sino por todos aquellos atrapados en los ecos de su pasado.
Pero antes de que pudiera materializar su plan, una risa escalofriante se deslizó entre las sombras y la criatura le susurró al oído: «Ya comenzaste tu viaje, Carlos. Te invito a descubrir la verdadera naturaleza del sacrificio. Lo que desencadenes aquí podría cambiarlo todo. ¿Te atreves?». El aire se volvió denso y la luz del artefacto comenzó a desvanecerse, dejando a Carlos sumergido en la oscuridad más absoluta. Cada susurro a su alrededor era un recordatorio de que en el fondo las sombras de su pasado nunca se había ido. Sería capaz de enfrentarlas y descubrir el costo de su amor antes de que todo se convirtiera en polvo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la oscuridad lo abrazaba. La habitación, una vez familiar, se había convertido en un laberinto de sombras danzantes, creando ilusiones ópticas de puertas cerradas y caminos sin salida. Cerró los ojos con fuerza, pero las visiones lo asaltaron con mayor ferocidad. Recordaba el rostro sonriente de Lucas, la manera en que su pequeño se aferraba a su mano, y entonces esa risa diabólica lo sacudió. Una advertencia, una invitación. Tu amor es un hilo, Carlos, un hilo que la oscuridad puede cortar. Desesperado, buscó una respuesta en la penumbra. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlo? Su voz resonó vacía, como si la propia casa se lo devorara, cada palabra tragada por la oscuridad. Detrás de él, la criatura se movía, su aliento frío emitiendo un sonido gutural. Debes decidir, todo tiene un precio, recuerdos olvidados, amores perdidos. En un instante de claridad, Carlos recordó las advertencias de sus ancestros sobre las almas atrapadas en este lugar, los sacrificios que habían hecho. Respiró hondo, sintiendo la presión de los fracasos y errores de su vida apretando su pecho como una serpiente. Si hay algo que deba pagar, que caiga sobre mí, murmuró, escudándose en una tenacidad repentina. Lucas no ha de ser parte de esto. La criatura, intrigada, se detuvo. ¿Y si tu sacrificio implica no solo tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a renunciar para liberarlo? Las sombras empezaron a girar a su alrededor, cansadas de esperar, ansiosas por devorar una nueva alma. Carlos recordó a su madre, los sacrificios que había hecho por él, los sacrificios que lo habían llevado a esa casa, a esa maldición. Todo, estoy dispuesto a darlo todo, gritó, sin temor al eco siniestro que respondía en la oscuridad. Entonces la luz resplandeció levemente de nuevo, como si un destello de esperanza asomara entre las sombras. Mientras Carlos se concentraba, recordó algo, un antiguo amuleto familiar, un artefacto que, según la leyenda, tenía el poder de desequilibrar lo que ahí habitaba. Si podía encontrarlo, podría salvar a su hijo, quizás incluso liberar al resto de las almas. Sin embargo, cada paso hacia esa luz era un camino más profundo en la oscuridad. Con la criatura pisándole los talones, se adentró más en el laberinto. Las risas de las almas cautivas flotaban como ecos, sus llamados un canto de advertencia desesperada. «Carlos, no te adentres más, no lo hagas». Sonaban susurros familiares, rostros que antes había amado, con ojos apagados por el dolor. Pero su determinación no flaqueó. Con cada paso, la sombra detrás de él se hacía más fuerte, más voraz. Finalmente se encontró de frente a una puerta, una entrada adornada con símbolos indescifrables que pulsaban al ritmo de su corazón. La criatura se detuvo justo a su lado, su aliento helado rozando su piel. Tienes opciones ante ti, pero la elección viene con un precio. Carlos extendió una mano temblorosa hacia la puerta, su mente gritando por atrás, preguntándose si realmente estaba listo para lo que pudiera haber detrás. Con una respiración entrecortada, preguntó: ¿qué hay del sacrificio? ¿El mío o el de Lucas? La criatura se inclinó hacia él, su risa resonando en la oscuridad como una campana funeraria. Ambos, amigo mío. El sacrificio no acaba nunca. Cada elección te consume un poco más. Las palabras se arrastraron, la sombra en su voz como un veneno. Justo antes de abrir la puerta, un destello de luz iluminó su alrededor. Carlos vio cómo las almas atoradas se retorcían,
alzando las manos en un grito silencioso. ¡Carlos!, resonó una voz familiar, una voz que le cortó el aliento. Era Lucas, desde las profundidades de la oscuridad, extendiendo su mano, buscando a su padre. Las sombras comenzaron a moverse violentamente. ¿Podría encontrar el amuleto y salvar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara el equilibrio por completo? Ciego de determinación, Carlos empujó la puerta. Y justo entonces, un temblor sacudió la casa. Al cruzar el umbral, la luz se apagó de golpe. La última súplica de Lucas resonó en su cabeza. ¡Papá, ayúdame! Todo se volvió un vacío sepulcral. Sería capaz de enfrentar lo que le aguardaba en la penumbra, o la oscuridad consumiría al final lo que más amaba. Carlos se encontró en una habitación distinta, aunque cada partícula de aire le recordaba la opresiva atmósfera del lugar anterior. No había luz, el completo vacío lo envolvía hasta hacerlo sentir enclaustrado, asfixiado. Directamente frente a él, una figura se recortaba en la negrura, una sombra mayor que las demás, con una aura de amenaza palpable. Una punzada de miedo le recorrió la columna vertebral. «Bienvenido», murmuró la criatura, su voz como un eco distorsionado en una caverna maldita. «Has cruzado el umbral, pero no hay camino fácil aquí. Las decisiones tomadas son un eco de lecciones olvidadas. Debes recordar, Carlos». Recorrer su mente por un instante se tornó cada vez más complicado. Las risas de los atrapados resonaban, mezclándose con los lamentos. «¿Dónde está Lucas?», gritó, la desesperación retumbando en su voz. «En el corazón de la oscuridad», respondió la criatura, moviéndose, deslizándose como una serpiente en el suelo. «Pero, ¿acaso estás preparado para lo que allí encontrarás? El amuleto no es solo un objeto, es el reflejo de todo lo que has perdido». Las palabras le golpearon como un torrente helado. Carlos se aferraba a la idea de recuperar a su hijo, pero la noción de sacrificar lo que quedaba de él mismo lo paralizaba. Con un esfuerzo dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, y las sombras parecían vibrar con cada latido. «Debo actuar», pensó, recordando la descripción del amuleto, pero ahora no solo era un objeto, era un símbolo de los riesgos que había corrido, de las veces que había fallado. Aún así, el amor por Lucas lo empujó a seguir adelante. Bajo el manto de la oscuridad, la figura reveló una pequeña caja. No era más que un simple contenedor de madera, su superficie desgastada y rugosa. Todo comienza aquí. Si quieres encontrar el amuleto, debes abrirla. Pero cuidado, lo que hay dentro podría ser lo último que esperabas. Tentado y aterrado, Carlos se inclinó hacia adelante. La caja crujió al abrirse, como si su propio espíritu quejumbroso se liberara. Dentro, encontró un espejo fragmentado, lleno de sombras que parecían moverse y danzar. «Este espejo refleja tus temores», explicó la criatura, sus ojos brillando con malicia. «La verdad es tu peor enemigo aquí». Al mirarse en los fragmentos, vio recuerdos distorsionados de su pasado, momentos de felicidad, de dolor, rencores que nunca dejó ir. El reflejo de su madre, sus ojos tristes, lo atravesó como un rayo. «¿Qué hiciste?», preguntó en un grito ahogado, comprendiendo que ella también había sido sacrificada en su búsqueda de éxito y reconocimiento. «Así es», se burló la criatura. «Todos han pagado el precio. Esto es solo un destello de lo que estás dispuesto a renunciar. Para salvar a tu hijo, debes enfrentar cada pedazo de tu historia. Yo no voy a dejar que esto termine así». Carlos levantó una mano, decidió romper el espejo. No podía permitir que su pasado dictara su futuro. Casi instantáneamente, un rugido ensordecedor surgió del espejo, esparciendo fragmentos por toda la habitación y haciendo que las sombras temblaran. El eco de su grito resonó, pero detrás de la neblina oscura se oyó un llanto. Era Lucas. La angustia en su voz lo penetraba. «Papá, ven a mí». «Voy». Carlos sintió una energía nueva surgiendo. En lugar de retroceder, avanzó hacia el llanto. Esa llama de amor lo guiaba a través de la confusión. Las sombras empezaban a arremolinarse, arrojando destellos de luz oscura en un vaivén caótico. Mientras avanzaba, la criatura se abalanzó sobre él, extendiendo sus garras, intentando detenerlo. «Pero Carlos, no has elegido aún. Tu sacrificio es inevitable». La luz delante de él parpadeó.
y aunque sabía que el destino era incierto, una profunda determinación ardía en su corazón. Lo haré por Lucas, gritó mientras empujaba la oscuridad, avanzando hacia donde escuchaba la voz de su hijo más clara. La habitación estalló en un océano de sombras a su alrededor, pero él no miró atrás. Cuando alcanzó la salida, su mano se aferró a algo frío. El amuleto finalmente había aparecido ante él, brillando tenuemente en el caos. Su respiración se detuvo al darse cuenta de lo que tendría que hacer para usarlo. Pero lo que Carlos no sabía era que las puertas que se abrían hacia la salvación también lo llevarían a una revelación siniestra. ¿Qué secretos aún ocultaba el legado de la oscuridad? Las risas y los gritos comenzaban a mezclarse, una cacofonía aterradora. Ante él, la luz en el amuleto empezó a parpadear al compás de su corazón. ¿Podría tener el poder de regresar a su hijo? ¿O el precio sería mucho más alto de lo que nunca imaginó? Carlos sintió como el amuleto vibraba en su mano, una energía extraña recorriendo su piel como un río helado. Casi podía escuchar el latido de su propio corazón resonando en la oscuridad, mientras la figura detrás de él permanecía inmóvil, observándolo con una paciencia maliciosa. De pronto, el llanto de Lucas se hizo más intenso, resoluto, como si el eco de su voz luchara por escapar de las entrañas de la oscuridad. No puedo dejar que esto termine así, gritó Carlos, asumiendo el peso del amuleto entre sus manos. Pero las palabras de la criatura volvieron a su mente. Tu sacrificio es inevitable. El miedo lo envolvía de nuevo, una manta de frío que le paralizaba. Un temblor recorrió el suelo, y el aire se hizo más denso, como si las sombras quisieran apresarlo. La criatura se acercó, su rostro oculto en la penumbra, pero su aliento podía sentirse como un viento gélido. El amuleto puede abrir la puerta hacia tu hijo, pero no sin un precio. Sin pensarlo dos veces, Carlos elevó el amuleto, y un rayo de luz emergió de él, cortando el ébano de la oscuridad y revelando lo que antes había sido invisibilidad. La figura ahora era más clara, grotesca y al mismo tiempo intrigante. Un rostro que alguna vez había sido humano, ahora estaba marcado por el tiempo y el sufrimiento. ¿Quién eres?, Carlos preguntó, la voz temblando, entre la ira y el miedo. Soy lo que queda de aquellos que también deseaban recuperar lo perdido, respondió la criatura, sus ojos brillando en la oscuridad. He visto las decisiones de cientos, y cada uno ha pagado un precio, así como lo harás tú. ¿Estás dispuesto a cederlo todo? Las palabras resonaron en su interior, y Carlos sintió una incertidumbre aplastante. Se imaginaba a Lucas atrapado en un lugar sombrío, su rostro asustado. Sintió que su corazón se detenía en ese solo instante. Haga lo que haga, debo salvarlo, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro, pero el eco de su determinación fue ahogado por un lamento proveniente del espejo roto. De pronto, las sombras comenzaron a congregarse, formando figuras espectrales que parecían estar atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Sus rostros se distorsionaban en gritos silenciosos, en aullidos de dolor que taladraban los oídos de Carlos. Mira lo que has ignorado, lo que has olvidado, resonó la voz de la criatura, burlesca e hiriente. Las sombras se movían más rápido, acechando, como si quisieran devorarle. Carlos, sintiendo el peso del tiempo y del arrepentimiento, se aferró aún más al amuleto. No puedo fallar de nuevo, gritó, y en ese momento, un resplandor azul surgió del amuleto, llenando la habitación de una luz irreal. Pero esa luz destellante trajo consigo una visión gráfica de su vida y de sus decisiones, momentos donde había elegido el trabajo sobre la familia, la ambición sobre el amor. Carlos cerró los ojos, incapaz de mirar más. Supo que la criatura tenía razón. Cada paso que había tomado lo había llevado a este precipicio. La energía del amuleto empezó a vibrar con mayor intensidad, y Carlos supo que debía decidir rápido. Si este amuleto me lleva a Lucas, que así sea, pensó. Pero en el fondo, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué está dispuesto a perder? Mientras la luz alcanzaba su punto máximo, una risa resonó, una carcajada escalofriante que lo hizo estremecer. El precio nunca será solo tuyo. ¿Estás listo para lo que venga? Sin responder, Carlos alzó el amuleto con toda su fuerza, y un estallido de luz lo envolvió. En el instante siguiente,
La habitación desapareció, arrastrándolo a un torbellino de recuerdos, dolor y sombras. Con un ruido ensordecedor, todo se detuvo. De repente, se encontró de pie en un lugar que no reconocía. Lo único que podía escuchar era el llanto de su hijo resonando en un eco interminable. Pero antes de que pudiera reaccionar, una fría brisa le hizo ver un haz de luz a lo lejos. «Lucas», murmuró, y en su pecho un susurro de pánico empezó a crecer. ¿Qué era esa luz? ¿Lo llevaría a su hijo o a su ruina? El miedo se apoderó de él una vez más, pero su corazón latía fuerte, impulsándolo a seguir adelante. De repente, sintió una presencia a sus espaldas. Lo había seguido. Sin voltear, se obligó a avanzar hacia la luz, pero la sombra lo acechaba, y el terror comenzó a consumirlo nuevamente. «¿Qué más perderé por usar el amuleto?», pensó, mientras el eco del llanto se convertía en una risa familiar. Entonces, Carlos se detuvo, paralizado. ¿Era Lucas o algo mucho más siniestro? El camino ante él se bifurcaba en sombras, y de cada lado un destino acechaba, mientras el llanto se convertía en gritos. La pregunta era clara. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido para salvar a su hijo? ¿O caería en la oscuridad que jamás podría superar? La luz del amuleto estalló con un brillo deslumbrante, y Carlos sintió su corazón latir con fuerza. La risa se desvaneció, como si estuviera siendo absorbida por la luz resplandeciente que lo rodeaba. De repente, el espacio se transformó, y el eco de su hijo, Lucas, resonaba con una claridad desgarradora. «Papá, ayúdame». Sin pensarlo, Carlos siguió la voz, corriendo hacia el resplandor. Cada paso que daba se sentía más firme, como si la luz fortaleciera su determinación. Las sombras que lo perseguían retrocedieron, como si la luz del amuleto tuviera el poder de ahuyentar el miedo y la oscuridad. En ese instante, comprendió que su amor por Lucas era la verdadera fuerza detrás de la luz. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti, hijo», murmuró Carlos, mientras avanzaba hacia la fuente del llanto. Las imágenes de su pasado comenzaron a despejarse, como nubes en una tormenta. Ahora veía momentos de alegría, de risas y de amor que había cultivado con su hijo, eclipsando las decisiones erradas que había tomado. La luz del amuleto parecía alimentarse de ese amor. Finalmente, llegó a un claro iluminado, donde el aire era fresco y perfumado con una fragancia que le resultaba familiar. Allí, en el centro, estuvo Lucas, arrodillado, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Papá». «¡Lucas!», gritó, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. «¡Lucas!», exclamó Carlos, arrojándose hacia su hijo y abrazándolo con una desesperación que lo llenó de alivio. La calidez de su cuerpo era todo lo que necesitaba para saber que aún había esperanzas en medio de la oscuridad. Pero de repente, la sombra se abalanzó sobre ellos, y la figura grotesca volvió a aparecer, desdibujándose entre la luz. «No puedes escaparte tan fácilmente. Has hecho un sacrificio, pero la oscuridad siempre exige más», dijo con su voz distorsionada. La criatura se retorció, tomaron forma, y cada uno de sus movimientos dejaba un rastro de desesperación. Carlos, viendo a su hijo a su lado, sintió que la ira y el miedo se entrelazaban dentro de él. «Eres tú quien debería temer», respondió, levantando el amuleto hacia la criatura. La luz aumentó en intensidad, proyectando un haz hacia la sombra, que titubeó por primera vez. «Mi amor por Luke es más fuerte que cualquier oscuridad que intentes imponer». La figura pareció tambalearse, sus ojos centellaron con un brillo fugaz de duda. «Has olvidado lo que se requiere para pagar el precio del amor». Pero Carlos, decidido a proteger a su hijo a toda costa, gritó con todas sus fuerzas: «No voy a dejar que te lleves a Lucas. Mi sacrificio es suficiente». Con esas palabras, un torrente de luz emergió del amuleto, engullendo a la criatura y desvaneciéndola en la nada. La habitación se iluminó, y con cada rayo de luz,
Las sombras que rodeaban el lugar se desvanecieron como humo. Era como si la esperanza hubiera encontrado un camino, una oportunidad de liberación. Carlos mantuvo su mirada en Lucas, quien le sonreía con gratitud. Los dos se unieron en un abrazo, y el niño sollozó suavemente, sin saber realmente cuánto había costado esa victoria. La habitación comenzó a cambiar, como si un nuevo día amaneciera, despojando de su opresión a aquel lugar que había estado envuelto en sombras. Al salir del claro, sintió el aire fresco sobre su piel y escuchó el canto de los pájaros, una sinfonía que reemplazaba los ecos de terror. La luz del amuleto se volvió más tenue en su mano, pero su presencia ardiente era un recordatorio de que habían ganado esa batalla juntos. Cuando finalmente regresaron a su hogar, lo encontraron vacío, pero renovado, como si el peso del pasado se hubiera aligerado. Carlos abrazó a Lucas, sintiendo que no solo él había salvado a su hijo, sino que también había encontrado a un mejor padre en el proceso. La sombra de los Evocati había sido contenida, pero sabía que sus efectos podían ser duraderos. Las risas de Lucas resonaban en el aire, llenando la casa de una calidez nueva y fortalecida. Carlos sintió que tenían un camino por delante, uno que los empujaba hacia el futuro, a vivir sin miedo a la oscuridad. Había aprendido que hacer sacrificios por amor podía requerir valentía, pero el verdadero poder estaba en seguir adelante, enfrentando lo que viniera. Mientras se sentaban juntos bajo el cielo estrellado, Carlos miró a su hijo, sintiendo como si toda la oscuridad del pasado se hubiera disipado. Se dio cuenta de que, aunque el legado de los Evocati vendría con cuentos aterradores, con cada historia, un nuevo capítulo de esperanza siempre podía ser escrito. Sin más sombras que acecharan, Carlos supo que la luz y la oscuridad podían existir en un delicado equilibrio, pero, gracias a su amor, esa noche habían prevalecido. Ahora estaban listos para lo que viniera, juntos. Deja de dudar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Necesitamos saber qué piensas. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entenderán la importancia de hacerlo. No esperes ni un segundo más para actuar.